Hola, esta es la presentación del curso Cálculo Diferencial Integral 1 que será impartido en el semestre 2022-1 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, grupo 4052. Ok, en este video solo vamos a ver un poquito sobre qué es eso, sobre lo que va a ser el curso, qué es el cálculo diferencial integral, dicho de una manera muy superficial, sin entrar mucho en materia. Empecemos por ver el significado de la palabra cálculo. ¿Qué significa cálculo? Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra cálculo viene del latín calculus, que más adelante veremos un poquito de detalles qué es esto. La primera acepción es esto, es un cómputo que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas. Entonces, computar, calcular son sinónimos. Se trata de operaciones, de hacer cuentas, de tener números u objetos aritméticos, manipularlos, hacer cuentas y obtener resultados, ¿no? Computar algo por medio de operaciones matemáticas. También otra acepción de esta palabra es la de conjetura. Un cálculo es una conjetura. Calcular es conjeturar que algo va a pasar. Por ejemplo, decir, yo calculo que como a las 8 de la noche ya va a empezar a llover. Ese tipo de, ese también es una acepción que tiene el diccionario sobre esta palabra cálculo. Una más es una de orden médico anatómico. Los cálculos biliares o cálculos renales son unas formaciones de piedras que se hacen dentro de estos órganos, o de la vesícula biliar o del riñón. Son piedrecitas que se forman dentro de estos aparatos y causan muchas molestias, ¿no? Generando esto que en el diccionario le llaman mal de piedra. Bueno, estas últimas dos acepciones son las que tienen que ver más con la palabra original del latín, con cálculos. En la antigua Roma, eh, cálculos eran unas piedrecitas que se utilizaban para hacer cuentas. Precisamente esa es la relación entre las piedras y, y las cuentas, ¿no? Y las operaciones aritméticas. En la actualidad, el cálculo pues tiene una concepción más general, digamos, entre matemáticos y sobre todo desde el punto de vista lógico, en el sentido de que un cálculo puede contener simplemente operaciones simbólicas, es un marco, es un formalismo en el cual se pueden hacer procedimientos aritméticos o lógicos, de manera que si nosotros dotamos eh, a este formalismo y de reglas, de símbolos válidos y lo ponemos a trabajar, pues obtenemos después de hacer algunas cuentas, pues algún resultado. Este, eh, un cálculo es entonces un formalismo basado en operaciones simbólicas en las que se ejecutan algoritmos que se aplican directamente a datos conocidos usando reglas bien definidas cuya aplicación es inequívoca y que deseablemente desembocan en un resultado. Un cálculo puede ser programado para que una máquina, que es una máquina calculadora obviamente, pues pueda realizar estas operaciones cada vez que se le provea pues de digamos, de los números o de los datos que estén correctamente expresados en un esquema simbólico apropiado. Entonces, quiero sobresaltar que lo que entendemos actualmente por cálculo tiene que ver más bien con manipulación simbólica que con razonamientos de orden superior. Y esto contrasta bastante con lo que finalmente está por detrás, las ideas importantes que están por detrás del cálculo diferencial integral, que es la materia a la que nos vamos a meter en esta ocasión. Eh, ¿Qué es el cálculo diferencial e integral? Bueno, el cálculo diferencial es el que se ocupa de cuantificar las razones de cambio instantáneo. Digamos, piensen ustedes en dos cantidades, en un fenómeno, digamos, que involucra dos cantidades. Si una de estas cantidades, llamémosle X, aumenta o disminuye, la otra cantidad, llamémosle Y,
También aumenta o disminuye, pues bueno, dependiendo de qué es lo que pase con la X, ¿no? Digamos una variable independiente, la X, una variable dependiente, la Y, ¿sí? Y en el cálculo diferencial, lo que tratamos de calcular, el resultado al que tenemos que llegar, pues es la razón de cambio instantáneo que tiene la variable Y, la variable dependiente, con respecto a la variable independiente, la X. Es decir, qué tanto cambia en cada momento la variable dependiente cuando cambia la independiente. El ejemplo clásico de esta variación, pues, es lo que conocemos como velocidad, ¿cierto? Velocidad es lo que recorre un móvil durante algún tiempo, ¿no? Digamos, la cantidad dependiente, pues es el movimiento o la distancia que recorre un móvil con respecto al tiempo, que sería la variable independiente. Y la velocidad, entonces, pues es eso, ¿no? Distancia contra tiempo, es cuánto recorrió el móvil por unidad de tiempo. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a la velocidad instantánea que podemos reconocer en el aparato que se llama velocímetro o tacómetro de un automóvil, por ejemplo, ¿no? Ese es a qué velocidad, qué tan rápido está recorriendo nuestro móvil en cada instante. A veces va más rápido, a veces va más lento. La velocidad es una cosa que también puede cambiar, es una cosa que también puede estar en función del tiempo. Y en general, digamos, las razones de cambio que puede tener una cantidad, que no tiene por qué ser una distancia con respecto a otra, que no tiene que ser un tiempo, pues es justamente esto, la razón de cambio instantánea, y de eso es de lo que se ocupa entonces de computar o de calcular el cálculo diferencial. Por otro lado, el cálculo integral hace una cosa un poco parecida, pero opuesta. También en el cálculo integral se trata como de cuantificar qué tanto se acumula un fenómeno del cual conocemos cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Digamos, por ejemplo, regresando a las piedritas de la vesícula, ¿no? Las piedritas, estas se forman como acumulaciones de cristalitos, de pequeñas partículas que se van pegando, que se van haciendo, que se van integrando a una masa más grande. Integrar eso, así podríamos pensar, digamos, en términos familiares, el fenómeno de integración o el concepto de integración. Partículas pequeñísimas, pequeñísimas, de hecho, todavía menos que pequeñísimas, partículas muy, 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 muy insignificantes, pegándose unas con otras, hasta formar algo con contenido, algo con masa, algo que sí significa. El cálculo integral entonces se encarga de esto, ¿no? De que cada vez que si nosotros tenemos a la vista un fenómeno, dos cantidades que van variando, cómo es que se ha acumulado esa variación o esa cantidad, la dependiente, después de un tiempo en el que ha corrido la independiente. El teorema fundamental del cálculo es precisamente el que vincula a estos dos conceptos, al cálculo diferencial integral. Por eso es que no es posible pensar a uno de ellos sin pensar en el otro, a pesar de que las naturalezas de estos dos cálculos sean en principio ajenas. El teorema fundamental de cálculo nos muestra que en realidad estas dos tendencias son muy relacionadas. Claro, la relación es inversa, es que uno de ellos, el cálculo, digamos, diferencial, es de alguna manera el inverso del cálculo integral. O el concepto fundamental del cálculo diferencial, que es la derivada, es el opuesto a la integral, ¿no? El concepto fundamental del cálculo integral. Y también al cálculo diferencial integral se le llega a conocer como el cálculo infinitesimal. Un poquito hablemos más sobre la derivada, que es el concepto fundamental del cálculo diferencial. La derivada cuantifica el cambio que instantáneamente está sufriendo una cierta cantidad y ante la variación de otra. Bueno, este cambio instantáneo no es tan calculable porque justamente al ser el cambio instantáneo pensado como un cambio promedio, pero en un intervalo infinitamente pequeño, lo que nosotros no podemos hacer es precisamente considerar esos intervalos pequeños.
o infinitamente pequeños, o tan, tan, tan pequeños como para que el cambio resulte ser cero. Y en lugar entonces de nosotros poder hablar así directamente, ¿no? De decir, quiero el cambio instantáneo en tal momento, nosotros tendremos entonces que aproximarnos a ese cambio instantáneo a través del cambio en intervalos. La definición de derivada se obtiene mediante un proceso de aproximación de las variaciones instantáneas a partir de las variaciones en intervalos cortos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros queremos saber la variación en un instante dado, nosotros tendríamos que ver cuáles son las variaciones en instantes, perdón, no en instantes, sino las variaciones promedios en intervalos. Y si nosotros hacemos que estos intervalos se aproximen mucho a un instante, es decir, si consideramos intervalos pequeños, 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 y nos fijamos cuál es la tendencia de esta variación cuando el intervalo es próximo a ser un instante, entonces tendremos qué es justamente la variación instantánea. Esa es la idea principal y la idea difícil en el cálculo diferencial. En el cálculo integral, bueno, pues la integral es el concepto fundamental. Un poco hemos hablado de qué significa o cómo podemos nosotros pensarlo al acumular cosas, acumular muchísimas cosas, pero todas ellas de tamaño muy pequeño. La integral no es algo muy calculable y la definición de integral también resulta de una aproximación de cantidades acumuladas en intervalos cortos. Y por estas razones entonces que nuestro curso, que va a ser de cálculo diferencial, esencialmente de cálculo diferencial, va a tener una gran componente de esta área de las matemáticas que se llama el análisis real y que es la parte de las matemáticas que se ocupa del concepto de aproximación. La aproximación puede darse de muchísimas maneras. A lo largo de la carrera, si ustedes continúan en el área de análisis, pues van a ver varias diferentes maneras de varias encarnaciones de este concepto de aproximación. Pero en el curso de cálculo 1 vamos a ver las más clásicas, que son pues la aproximación mediante supremos e ínfimos de conjuntos de números reales. La integral se puede definir pues haciendo un proceso de aproximación, digamos, de esta cantidad, de esta acumulación, a través de una aproximación por cantidades menores a la que se está aproximando y también por una aproximación a través de cantidades mayores. Si nosotros sabemos que estas cantidades menores pues se acumulan o que se aproximan a la vez que las cantidades mayores también se aproximan a un cierto valor, entonces probablemente lo que vamos a estar encontrando es que la cantidad correcta es algo que se encuentra exactamente arriba de las aproximaciones menores, pero debajo de las aproximaciones mayores. El concepto de integral será ampliamente discutido en cálculo 2, pero en el cálculo diferencial nosotros nos vamos a apoyar del concepto de límite de funciones de variable real. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos entonces, digamos, que queremos calcular, que queremos ver qué es lo que está pasando en un número real dado, en un valor interesante, pues nosotros trataremos de ver qué es lo que está haciendo, cómo están variando estas dos cantidades cuando estamos nosotros considerando valores o cuando las estamos evaluando con valores cercanos al que nos interesa. Y en lugar de ir a preguntarnos cuánto vale una cierta operación en un número específico, nosotros en lugar de eso nos preguntamos a qué se parecen los valores que se están tomando al aplicar esta función cuando nos aproximamos al valor que nos interesa. Y si esos valores tienen una tendencia, entonces nos interesa la tendencia. No nos interesa qué pasa cuando se lo aplicamos a un valor, sino cuál es la tendencia cuando la aplicamos a cosas próximas. Y ese es entonces el concepto de aproximación que nos va a interesar
pues para poder dar un fundamento correcto para el cálculo diferencial o para el cálculo de derivadas. Ok, entonces los temas de nuestro curso son los siguientes. En primer lugar, vamos a hacer un análisis crítico de los números reales, que son justamente esos números que se pueden desplegar a lo largo de la recta geométrica. Digamos, nosotros tendemos a imaginarnos a los números, a los valores, aquellos números que significan cantidades que, no sé, por ejemplo, que representan masas de objetos, que representan distancias recorridas, que representan temperaturas, que representan lapsos de tiempo, etcétera. Los números que representan eso solemos nosotros visualizarlos a través de la línea recta, los comparamos a través de la línea recta. En la línea recta ponemos a un número que es el 0 y podemos ir identificando quiénes son los números mayores, quiénes son los números menores. Los podemos comparar, digamos, los segmentos de recta nos dan una idea abstracta de qué tan grandes son las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, yo les digo, comparen una temperatura así con una temperatura así, pues por supuesto que la que es así la pensaremos como más calientita y una más así la pensaremos como más fría, ¿cierto? O sea, digamos, una longitud de un intervalo nos permite un poco darnos una idea de también otras magnitudes que no tienen nada que ver con longitudes. Y entonces, un análisis, un estudio muy crítico de estos números que se pueden desplegar a lo largo de los números, perdón, de la línea recta, es lo que nos va a dar el concepto de números reales. Los vamos a estudiar desde el punto de vista de las ciencias deductivas. Vaya, vamos a ver los axiomas de los números reales, vamos a hacer algunas deducciones, vamos a encontrar algunas propiedades haciendo pues, algunos razonamientos. Vamos a estudiar los conjuntos de números reales, vamos a ver pues los intervalos, que son como conjuntos de solución de desigualdades. Vamos a entender estos conceptos, ¿no?, de supremo e ínfimo que mencionamos previamente, ¿no? El supremo, ¿qué significaría? El supremo de un conjunto, si esto es un conjunto de números, bueno, pues a lo mejor alguno de ellos es más grande que todos los demás. Bueno, en los conjuntos de números reales suele pasar esto, también suele pasar que haya números que son más grandes que todos los del conjunto, sin embargo, ninguno de estos esté en el conjunto. Vamos a ver algunas cosas muy peculiares que tiene los conjuntos de números reales con respecto al orden en el que están eh, eh, dispuestos. Y también vamos a hacer un análisis muy crítico, vamos a estudiar con mucho rigor las funciones de variable real, que son ahora sí las que representarían cantidades una variando al variar la otra, ¿no? Es decir, siempre que pensamos que si una variable depende de otra variable, una variable dependiente, en el fondo lo que estamos pensando es precisamente que una cantidad está variando en función de otra cantidad, que una de ellas cambia cuando se cambia la otra. Esto es, entonces, vamos a estudiar pues con mayor rigor este concepto de función de números reales y después veremos el concepto de límite, el límite de funciones, que lo hemos comentado, no nos interesa calcular cuánto vale una función en un valor específico, qué nos devuelve una función cuando la alimentamos con un valor específico, no. Nos interesa más bien a dónde se aproximan las cosas que salen al alimentar esta función con valores cercanos al que nos interesaba. No con el que nos interesaba, pero sí con cosas próximas al que nos interesaba. Entonces, este concepto de límite de funciones, que por cierto está justo relacionado con el de continuidad, que para no hacerla muy cansada, una función será continua cuando haga exactamente lo que se espera que haga. Es decir, cuando esa tendencia que tengan los valores que da la función cuando nos aproximamos a un valor dado, pues coincida con lo que hace efectivamente la función en ese valor dado. La continuidad es una propiedad muy deseable de las funciones de números reales, que hagan lo que esperamos que hagan.
Este, vamos a ver algunos teoremas, algunas propiedades que son muy importantes que tienen estas funciones cuando las consideramos en algún intervalo. Esto nos permite entender muy bien el comportamiento de las funciones cuando están, digamos, entender que si alcanza algún valor máximo, si alcanza algún valor mínimo, cuál es el comportamiento, digamos, en algún intervalo, cuando se trata de una función que es continua. Y finalmente en el punto número 5, el plato fuerte, que es efectivamente el cálculo diferencial, ¿no? Es el cálculo de derivadas. Vamos entonces a hacer deducción de las fórmulas de derivación. Estoy seguro que ustedes conocen algunas de ellas, ¿no? La derivada de x cuadrada es igual a 2x, ¿cierto? Todo el mundo se sabe esta regla, todo el mundo sabe cómo derivar un polinomio. Lo podemos, es justamente eso, el trabajo que nos tomaba derivar un polinomio en el bachillerato, pues no era más que hacer la aplicación de algunas reglas, es decir, hacer un cálculo, hacer un poquito de cálculo de que tiene que ver con los coeficientes del polinomio y con los exponentes que aparecen. Pero esas reglas, ¿de dónde vienen? Bueno, pues esas reglas justamente se obtienen utilizando límites. Eh, es decir, el poder hacer este cálculo de derivadas simplemente siguiendo algunas reglas, lo podemos hacer gracias a que hay un análisis matemático que sustenta estas reglas. Vamos a ver algunas aplicaciones clásicas que tienen que ver obviamente con la razón de cambio instantáneo y su interpretación geométrica como la pendiente de la recta tangente de una gráfica. Y vamos a ver un poco más de teoría. Cuando las funciones son derivables, pues también automáticamente son continuas, que significa también que la derivada, la función derivada de una función sea continua, pues tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, se puede tener un teorema del valor medio y se puede deducir una regla del L'Hopital, que es algo que nos sirve bastante práctico pues para calcular límites de funciones. Vamos a ver más aplicaciones como el cálculo de valores críticos, ¿no? Cuando una función tiene derivada cero, pues puede ser que esté alcanzando un máximo o un mínimo. Vamos a ver precisamente esto, problemas de optimización, que es muy probable que ustedes hayan visto algunos de ellos en el bachillerato. Y quizás lo único que vamos a ver desbordando lo que ya vieron allá, son los polinomios de Taylor, que son pues polinomios, funciones polinomiales, que aproximan a una función, digamos, una función continua en algún intervalo. Bueno, pues este es entonces el temario completo de nuestro curso de cálculo. Espero que les entusiasme. Pues desde este momento nosotros ya estamos trabajando en la creación de los materiales. Y si tienen ustedes alguna duda, si quieren que platiquemos algo, incluso antes de que empecemos formalmente con las clases, pues bienvenidos. Sus comentarios nos pueden escribir, ya saben dónde, qué direcciones de correo. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz inicio de semestre.